Hoy, 21 de marzo, conmemorativo del nacimiento de Benito Juárez, el doctor Jaime Olveda, investigador del Colegio de Jalisco, nos ayuda a entender mejor esta figura nacional. Jaime, Benito Juárez es una figura a la que muy frecuentemente se le dice su origen indígena, se recalca de dónde venía, su situación. ¿Hasta qué punto ese origen influyó en su comportamiento como líder en México? Sí, efectivamente, el origen étnico de Juárez, bueno, es un indio zapoteco. Esto ya lo sabemos. Pero en la medida en que Juárez se fue educando, su educación elemental, lo del seminario, cuando entró al Instituto de Ciencias de Oaxaca, él se fue educando y dejó de ser indio culturalmente. El color nunca se le desvaneció. Étnicamente siguió siendo indio, pero culturalmente él dejó de ser indio. Y asimiló la cultura occidental y se comportó no como un indio, sino como un hombre mestizo culturalmente. De tal manera que fíjate que esto es muy importante porque la ley de desamortización de bienes eclesiásticos y civiles, o ley Lerdo, que es una de las leyes de reforma del 25 de junio de 1856, no solamente afectó el patrimonio de la iglesia, sino de los indígenas, porque con esto obligaba a los indios que vivían en comunidad a distribuirse la tierra de manera individual para desmantelar las comunidades y que los indios se incorporaran a la nación mexicana. Porque hasta 1856 los indios se habían resistido a ser ciudadanos mexicanos. Desde 1821 hasta 1856 los indígenas vivían en su mundo, en sus comunidades, regidos por sus usos y costumbres, y hacían a un lado la Constitución, la de 1824. No querían ser ciudadanos mexicanos, querían seguir siendo indios. Pero entonces, ¿eso cómo influyó en el comportamiento de Juárez si tenía el mismo origen? Ya lo dije anteriormente, dejó de ser indio culturalmente, dejó de pensar como indio, y entendió Juárez muy bien que para construir la nación mexicana, ese era incluir a todos, que los indios dejaran de ser indios y se incorporaran a la nación mexicana para establecer los mismos lazos de solidaridad, las mismas costumbres, que hablaran el mismo idioma, que reconocieran una misma autoridad, porque en un estado moderno no debe haber otro estado, el estado indígena. No. Entonces la idea que tenía no solamente Juárez, toda la generación que encabezó Juárez es crear un estado fuerte, unificado, moderno. Y eso no era excluyente, tenían todos que formar parte de la nación mexicana. ¿Eso nos llevaría en un momento dado a decir que Juárez fue enemigo de su origen? No, yo creo que no habría que plantearlo así. Lo que pasa es que él entendió con mucha claridad los pasos que deberían de seguirse para formar un Estado moderno, fuerte, con reconocimiento internacional y todas esas cosas. Y para crear ese Estado fuerte, primero, había que poner al gobierno civil por encima de cualquier otro poder. Y ahí estoy pensando en la iglesia. No debe haber ningún poder por encima del civil, ni tampoco otros poderes extraterritoriales como las comunidades indígenas. Entonces, no es que él haya traicionado a los de su origen étnico, sino que como ya dejó de ser indio culturalmente y entiende muy bien lo que en ese momento requería el país, pues entonces podríamos decir, pues no, claro, no se tentó su corazoncito como diciendo, bueno, voy a afectar a los de mi etnia o esas cosas. No, es que las mismas exigencias del país requerían hacer eso. Señor, Jaime Olveda, dinos
¿Hasta qué punto influyó, por ejemplo, su experiencia de la intervención norteamericana en el país y luego hasta del primer imperio? Bueno, lo de la intervención norteamericana, ese fue un acontecimiento importantísimo. Recuerdo a nuestros radioescuchas que la intervención norteamericana fue en 1846-47. Y de esta intervención trajo como consecuencia la pérdida de buena parte del territorio nacional. Hay que pensar que ya se había perdido Texas en 1836. Lo que se perdió en la guerra del 47, Alta California, Arizona y Nuevo México, fue la segunda amputación territorial. Esta pérdida del territorio hizo entender a la clase política la urgencia que había de crear un Estado fuerte y de crear la nación mexicana y una identidad nacional. Si no se hacía esto, el país podía sufrir nuevas desmembraciones territoriales. Esta invasión hizo tomar una conciencia de la debilidad estructural de México. Y en este momento, la generación de Juárez ya ocupaba gubernaturas. Melchor Ocampo en Michoacán, por ejemplo, Juárez en Oaxaca, y otros están en otros estados, o son diputados o son senadores. Ahí empiezan a armar un programa a partir del 47, un programa estructural de reformas, pero reformas de fondo para fortalecer el Estado nacional. Y por eso estaban diseñando una reforma, que es la reforma liberal que nosotros conocemos. Tú nos estás enseñando el camino de cómo se fue gestando un estado de ánimo y una toma de decisiones importantes para México, que desembocó en las leyes de reforma. ¿Qué son estas leyes de reforma? Las leyes de reforma son, es una legislación, es un corpus legislativo encaminado, insisto, a fortalecer el Estado nacional y formar la nación mexicana. Pero también tiene un fondo económico, porque la riqueza o la propiedad raíz estaba amortizada en manos de la Iglesia. Entonces el liberalismo decía muy claramente que para que un país se desarrollara económicamente, la riqueza territorial, la propiedad raíz, no debería estar estancada, sino debía estar en circulación. La Iglesia se negaba a vender. Entonces, una ley de reforma, ya la mencioné, la ley de desamortización, obligaba a la Iglesia a vender las propiedades para que entraran en circulación y eso generara riqueza. Entonces, la reforma no estaba pensada para acabar con la religión, ni tampoco era anticatólica. Tenía un fondo económico y tenía un fondo político. El económico, desamortizar la riqueza para generar más riqueza. Y en lo político, fortalecer el Estado nacional y crear la nación mexicana. Una pregunta, Jaime Olveda. Cuando tú estás hablando de esa riqueza en manos del clero o de la Iglesia, también señalas una expresión que me llama la atención. Se negaban a vender. ¿Quién compraba? ¿A qué precio o cuál era la política para quitar esa riqueza tan grande de manos de la Iglesia? Danos una contestación después de una pausa.